Buenos días, Mario, buenos días, cordiales amigos. Hay tres asuntos que surgieron con un gran vigor en la segunda mitad del siglo XX y que realmente se han abierto camino. Me refiero a la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la discriminación y la cuestión de la ecología. Estos tres puntos, derechos humanos, discriminación, ecología, han surgido como contracara de graves problemas, de temas de una magnitud considerable y en donde la conciencia universal ha reparado en darse cuenta que se estaban produciendo gravísimas violaciones. La cuestión de los derechos humanos reside en reconocer que toda persona humana es portadora de una dignidad que origina derechos en el seno de la sociedad de una manera que no depende de que los reconozca o los niegue la normativa dictada por la autoridad. Es decir, estos derechos humanos son superiores a todo ordenamiento positivo. La conciencia se ha despertado al darse cuenta que con todas las formalidades, con todos los requisitos del ordenamiento positivo, se habían instalado sistemas en contra de lo que la razón puede admitir como digno del ser humano. El segundo tema, la cuestión de la discriminación, lo que ha puesto de relieve es la conciencia de que a veces en las sociedades a algunas personas se les niega el acceso a algo que le pertenece, sin que exista un título, sin que exista realmente una razón para que se le impide ese acceso, sobre todo cuando se le impide el acceso a algo que pertenece a los derechos humanos, es decir, a algo a lo que no puede haber ninguna razón que se lo impida. La discriminación ha tomado acá un sentido especial, porque de por sí la palabra quiere decir simplemente separar, distinguir, pero ha tomado el sentido de una separación, de una distinción injusta, inaceptable por improcedente, cuando a una persona se la priva de un bien que le pertenece sin que existan razones para ello. Y repetimos, especialmente respecto a bienes que por ser esenciales de la persona nunca puede haber una razón que impida su goce. El tercer punto, la cuestión de la ecología. Se ha abierto camino a la conciencia del grave daño que algún uso de la tecnología provoca en el mundo, de tal manera que la tarea propia del hombre de cuidar y cultivar la tierra sea incumplida por un exceso, un abuso que lleva a utilizar la tecnología tratando de sacar un provecho, un beneficio, pero a costa del daño del sistema, del daño de la organización de la naturaleza. Estos tres puntos, los derechos humanos, las discriminaciones, la ecología, tienen hoy un problema, y es que para muchas personas, y esto lo escuchamos frecuentemente en manifestaciones en los medios, para muchas personas han caído en un desprestigio. Estos conceptos, estas palabras que nacieron con un gran prestigio, para muchos oídos están desprestigiados. ¿Por qué? Por el abuso que de ellos realizan algunos sectores, inclusive desde algunos organismos del aparato oficial. Cuando digo el abuso, no quiero decir que se lo use mucho, no quiero decir que se lo invoque con frecuencia, no. El abuso quiere decir un uso distorsionado. Y un uso distorsionado del concepto de los derechos humanos o del concepto de la discriminación termina siendo una violación a los derechos humanos y una violación a las discriminaciones. Es decir, termina siendo actos lesivos contra los derechos humanos, actos lesivos, actos de discriminación en el sentido más estricto. Y de la misma manera, un abuso, un mal uso de los conceptos de la ecología terminan siendo
un mal planteo ecológico. Hasta mañana, muchísimas gracias.